Bien chicos, buenos días con todos. Esta semana, bien estamos ya en la semana 6, nos toca ver lo que viene a ser sistema digestivo. Y lo primero que vamos a hacer, vamos a definir algunos conceptos que forman parte del sistema digestivo. Para empezar, los procesos que van a implicar convertir los alimentos que nosotros tomemos, bien que nosotros estamos comiendo, por ejemplo, ahora, en nutrientes, que es la forma en la cual pueden ser absorbidos, bien, estos procesos pueden llevarse a cabo de dos maneras. Puede ser mediante procesos químicos, cuando empleamos, por ejemplo, conversiones químicas, el empleo de enzimas, empleo de ácido base, degradar proteínas, degradar carbohidratos, degradar los lípidos, bien. Cualquiera de ellos son procesos químicos netamente. Vamos a cambiar la estructura química del alimento hasta convertirlo en lo que conocemos como nutriente. Pero también estos procesos que realiza el sistema digestivo implica procesos físicos en los cuales la conversión únicamente va a ser a nivel físico, convertir moléculas grandes en moléculas más pequeñas, pero siguen manteniendo la misma estructura, como por ejemplo lo hacemos nosotros cuando mascamos un alimento. Bien, ustedes están ingiriendo un pan, por más que estén masticando, por más que los dientes se encarguen de triturar, esa forma de polisacárido que tiene el pan, bien del almidón, va a seguir siendo polisacárido si es que no interviene la parte química. Igual ocurre dentro de nuestro sistema digestivo, por ejemplo, a nivel de estomacal. Cuando una persona empieza a digerir bien grandes cantidades de alimentos, el estómago, las paredes del estómago se empiezan a comprimir. Van a realizar un movimiento peristáltico también, ayudando a que las partes químicas, las enzimas, se empiecen a mezclar con todo este alimento. En los intestinos ocurre de la misma manera. Para ayudar a que a que ya los alimentos que se han convertido en nutrientes puedan pasar más rápidamente, los intestinos también se comprimen, facilitando que el alimento vaya pasando a través de ellos y finalmente sea excretado. Entonces, a nivel del sistema digestivo, vamos a tener tantos procesos químicos como procesos físicos actuando los dos a la par. Ahora, chicos, mucho cuidado con las preguntas de admisión. Bien, en las preguntas de admisión a veces te juegan con los términos, con las palabras. Una cosa es cuando te preguntan por el tipo de digestión que realiza un organismo y otra muy diferente es cuando te preguntan por el tipo de sistema digestivo. Bien, en cuanto a los tipos de digestión, los vamos a ver, son solamente tres: el extracelular, el intraextracelular y el intracelular únicamente. Pero en los tipos de sistemas digestivos nos están preguntando por la fisiología, por los órganos en sí, perdón, ¿bien? En los cuales vamos a tener solamente de dos tipos. El llamado sistema digestivo incompleto, en el cual el mismo orificio funciona como boca, funciona como ano, y está únicamente presente en los nidarios y en los platelmintos. Bien, repito, el tipo de sistema incompleto que presenta un solo orificio de entrada y salida, bien, es el mismo orificio, únicamente presente en los nidarios, también llamados los celenterados, y en los platelmintos. Y el sistema digestivo completo, donde tiene un orificio de entrada y otro muy diferente de salida, y entre ambos está conectado todo el sistema digestivo. Esto lo vamos a encontrar desde los anélidos en adelante, los artrópodos, bien, ahí están también los moluscos, estamos nosotros, entre otros, bien. Entonces, desde los anélidos en adelante ya tenemos un sistema digestivo completo. Bien, ahora sí, entramos. Empezamos con los invertebrados, ¿bien? La digestión más básica, bien, el tipo de digestión más básica es la intracelular, donde la conversión del llamado alimento a la forma de nutrientes, ¿bien? Se va a dar dentro, sí o sí, de la célula. Por ejemplo, tenemos el caso de los unicelulares, bien pueden ser los protozoarios, como nos han puesto aquí, una ameba, el cual captura, en este caso, a una bacteria gracias al doblez que forma su membrana. Bien, recordando un poco clases anteriores, gracias a los microfilamentos presentes en la membrana con sus proteínas de actina. Bien, va a englobar a esta pequeña bacteria mediante un proceso conocido como endocitosis. Esto se convierte en una vacuola digestiva y recordar quién interviene aquí. Un lisosoma primario. Bien, los lisosomas primarios se fusionan con esta vacuola digestiva y forman un lisosoma secundario. El lisosoma secundario se encarga ya de degradar a esta bacteria, convertirlo lo más que pueda en nutrientes, los cuales atraviesan la membrana, nutren a la célula y los desechos salen de esta célula por el proceso de exocitosis.
Bien, a todo esto se le conoce bien como la fagocitosis. Entonces, digestión intracelular dentro de la propia célula. De la misma manera, otro ejemplo de digestión intracelular ahora en los pluricelulares se va a dar en el caso de los porífera. Bien, estos organismos, como es el caso de la esponja de mar, más que ser un organismo pluricelular, se consideran una colonia. Bien, son una colonia de distintos tipos de células que se apoyan, crecen en conjunto. En ellos, la primera célula que va a iniciar el proceso digestivo son los llamados porocitos. Bien, estos porocitos son células especializadas en captar el agua que se encuentra alrededor de la esponja y dirigirlo a una cavidad interna conocida como el espongiocele. Bien. Entonces, a través de los porocitos ingresa el agua con los nutrientes que están presentes alrededor y en esta cavidad interna vamos a encontrar en la parte interna un montón de células que presentan una forma como de corona, bien, una forma un poco flagelada. A esas células se le conocen como coanocitos, bien, las células en collar. Gracias a esta pequeña corona que ellos tienen, van a poder atrapar el alimento. El flagelo lo utilizan para generar movimiento, unas pequeñas corrientes, y el alimento va a quedar atrapado en esta corona. Este coanocito va a realizar el proceso de endocitosis, bien, introduce el alimento a través de la célula, pero ojo, señores, y esto es pregunta de examen. Dentro del coanocito, bien, no se lleva a cabo la fusión del lisosoma, bien, aquí no se forma el lisosoma secundario. El coanocito atrapa, bien, va a englobar, va a formar a la vacuola digestiva o fagosoma y lo dirige hacia una célula que se encuentra posterior a él, una célula acompañante conocida como amebocito. Dentro de este amebocito, ahí recién se dan los procesos digestivos. Bien, entonces el coanocito se encarga de atrapar los nutrientes y el amebocito, perdón, los alimentos, y el amebocito convierte estos alimentos en nutrientes. Las sustancias de desecho, bien producto de todo esto, van a salir nuevamente a través del coanocito y regresan a la cavidad conocida como espongiocele. Finalmente son excretados a través de un orificio superior conocido como ósculo. En el caso de las esponjas, bien, recordar que ellos están realizando este proceso todo el día, están filtrando agua todo el día. Y aquí, chicos, les pongo un ejemplo un poco más visual, bien, para ir viéndolo a la par de lo que les he explicado. Acá está. Entonces, esta es una esponja y hay un buzo que le está agregando un líquido bien alrededor de estos y rápidamente a través de los porocitos van a capturar bien el agua que está a su alrededor y vean, por el centro, por el ósculo ya empezó a salir ese colorante. Bien, los porocitos siempre están en ese constante trabajo de ir capturando el agua. Una vez que ingresa a la cavidad interna conocida como espongiocele, ahí los coanocitos atrapan lo que pueden, lo que no, y los desechos salen nuevamente por el ósculo. ¿Bien? ¿Se dan cuenta de eso? Listo, chicos. Entonces, digestión intracelular. Profe, ¿qué tipo de sistema digestivo tienen ellos? Para ellos no aplica, no hay un sistema digestivo como tal, porque todo se realiza dentro de la célula. Bien, en ellos no aplica ese término de tipo de sistema digestivo. Tipo de digestión, sí, intracelular. Luego tenemos la digestión intra-extracelular. Bien, aquí ya entramos de frente con los celentéridos o los llamados nidarios. Por ejemplo, las hidras, bien, las medusas, los corales, todos ellos van a presentar un único orificio que actúa tanto como boca como también como ano. Por lo tanto, ellos tienen el sistema digestivo incompleto. Gracias a una serie de tentáculos, los cuales rodean la apertura oral, la apertura de la boca, bien, estos tentáculos permiten capturar a sus presas. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño pez. Estos tentáculos muchas veces tienen sustancias paralizantes, sustancias urticantes, los cuales ayudan a que este organismo ya no se mueva, se quede quieto, bien, y lo introducen a través de la boca. Entonces, ingresa bajo la forma de alimento, bien. Una vez que se encuentra en esta cavidad interna conocida con el nombre de gastrodermis, ¿bien? En esta gastrodermis se van a liberar unas enzimas hidrolíticas. Profe, ¿qué es eso? Son enzimas que necesitan agua para activarse. Estas enzimas hidrolíticas van a digerir parcialmente a este organismo, lo van a separar en trozos más pequeños, pero sigue siendo alimento aún.
Entonces, se realiza una digestión externa, una digestión de tipo parcial. ¿Bien? Ahora, este alimento que estaba de una forma más grande se ha convertido en un alimento más pequeño, un alimento particulado, por así decirlo, y va a ingresar a las células que revisten la cavidad interna de la gastrodermis, bien, a esa zona conocida como la mesoglia, bien. Aquí tenemos a la mesoglia. Sobre esta mesoglia encontramos nuevamente al amebocito. Bien. Este amebocito es el que va a realizar ya el proceso de convertir ese alimento en nutrientes. Va a realizar la otra parte de la digestión, ¿bien? Para poder completarlo y que el organismo se pueda nutrir. Entonces, chicos, aquí en estos organismos la digestión ocurre en dos fases. La primera ocurre de manera extracelular en una cavidad, ¿bien? A esta cavidad, en el caso de los nidarios, se les conoce como gastrodermis, y una vez que ese alimento ha sido degradado a partículas, estas partículas ingresan a las células que tapizan la cavidad interna, bien las células que se encuentran sobre la mesoglia, a través de los amebocitos. Y dentro de estos amebocitos finaliza el proceso digestivo. Ahí ocurre la parte intracelular. Bien, el alimento se convierte en nutrientes y es repartido por todo el organismo. De igual manera ocurre con los llamados platelmintos, los gusanos planos. Una excepción a estos gusanos planos vienen a ser aquellos que son parásitos. Los organismos, los platelmintos parásitos, como es el caso de la tenia, no desarrollan sistema digestivo como tal, ya que en la zona donde se ubican directamente absorben los nutrientes. Bien, recordar que la tenia se va a anclar en nuestros intestinos y ya nosotros nos encargamos de convertir los alimentos en nutrientes. Ellos únicamente absorben los nutrientes y más que todo se encargan de desarrollar huevos, bien, para seguir infestando el cuerpo. Pero en los otros organismos de vida libre sí necesitan un sistema digestivo como tal, y en ellos vamos a encontrar la presencia de una apertura oral, también conocida como boca, la cual, repito, actúa también como ano, bien, un sistema digestivo incompleto. Esa boca cuenta con una faringe eversible, una faringe que puede salir y se puede contraer. Bien, esta faringe cuando atrapa al alimento lo dirige. Ya no hablamos de una gastrodermis, hablamos de un sistema ramificado intestinal. Bien, intestinos ramificados, anteriores hacia adelante, posteriores hacia atrás. En este sistema ramificado, una vez que ingresa el alimento, es degradado parcialmente, bien va a formar pequeñas partículas. Estas partículas van a nuevamente ser capturadas por las paredes que revisten al intestino y recién ahí se va a llevar a cabo la digestión completa, bien convirtiendo ya estas partículas alimenticias en nutrientes para que el organismo pueda alimentarse. Los desechos, junto con lo que no se aprovecha, regresan nuevamente al sistema ramificado intestinal y salen, bien por esta faringe, salen por la apertura oral. Entonces, nuevamente estamos viendo un ejemplo de digestión intra y extracelular. Si por ahí les preguntan dónde finaliza el proceso digestivo, recordar finaliza en una célula. Bien, la célula es la que realmente convierte los nutrientes perdón, los alimentos en nutrientes. La parte extracelular en ambos casos, lo único de que se encarga es de degradar el alimento, que vienen partículas grandes, a pequeñas partículas que puedan atravesar a la célula. ¿Bien? Ok, chicos, entonces hasta ahí tenemos digestión intracelular, digestión intra y extracelular. Ahora pasamos directamente a digestión extracelular. Bien, como les mencionaba, el sistema digestivo de tipo completo, bien, el que tiene una boca y un ano separados y únicamente conectados por el sistema digestivo, está a partir de los anélidos. Aquí tenemos un ejemplo con la lombriz de tierra en adelante. Todos los organismos que vamos a ver a partir de ahora van a tener sistema digestivo completo. Bien, a la par van a presentar una digestión extracelular, una digestión que se va a llevar a cabo en cavidades. Profe, y las células únicamente ya absorben los nutrientes, ya no tienen que transformar el alimento en nutrientes. Bien, lo van a absorber ya bajo la forma de nutrientes. Pregunta, chicos, si alguno tiene conocimiento de esto. Las lombrices, ¿de qué se alimentan? Esas lombrices de los anélidos que ustedes tienen en su jardín, ¿qué es lo que consumen?
¿Nadie? Me pareció haberlo visto en alguna pregunta, pero por si acaso. Bien. Lo que ellos consumen es básicamente material, por así decirlo, tierra, pero es una tierra que presenta los alimentos, ahí están disueltos, hay presencia de bacterias, de protozoarios, bien, a todo ese conjunto que está mezclado con tierra, porque directamente comen tierra, se le conoce con el nombre de detritos, bien, los anélidos se alimentan de detritos. Estos detritos ingresan a través de una boca y se dirigen a una cavidad que se ubica en la parte posterior conocido como faringe. La faringe, a través del esófago, envía el alimento a una primera estructura que vamos a encontrar aquí con el nombre de buche. ¿Qué ocurre en el buche? El buche se encarga de almacenar estos detritos e ir liberándolos poco a poco a la siguiente cavidad. Bien, es como una pequeña bolsita de reserva donde se van a acumular los detritos y poco a poco lo va soltando hacia la siguiente cavidad conocida como molleja. La molleja a nivel de estos organismos cumple la función, bien, que viene a ser de un estómago. Esta molleja se encarga de liberar enzimas. Las paredes de la molleja también se van a comprimir, ayudando a que los detritos se mezclen con estas enzimas y se empiece a degradar el alimento para convertirlos en nutrientes. Bien, finalmente el intestino es el que se encarga de absorber estos nutrientes y todos los desechos y lo que no se logró absorber salen a través del poro anal. Bien, entonces, en los anélidos ya encontramos dos estructuras muy particulares. El buche, el cual se encarga de almacenar el alimento temporalmente e ir liberándolo poco a poco, y la molleja, que en el caso de los anélidos, bien, cumple las dos funciones, liberar las enzimas y contraer las paredes para ayudar en el proceso digestivo. Luego pasamos a los moluscos. En el caso de los caracoles, bien, la estructura que nos llama bastante la atención es la conocida como rádula. Esta rádula es una especie de lengua, bien, en la cual se encuentran una serie de dientes quitinosos que son bastante duros y permiten incluso romper estructuras sólidas como piedras. Si ustedes han visitado, por ejemplo, algunas playas rocosas, habrán visto que en algunas rocas hay presencia de unos bivalvos, unos pequeños moluscos y están incrustados perfectamente en estas rocas. Estos se le conocen como litófagos y ellos mismos, gracias a la rádula, han ido haciendo pequeños orificios para poder anclarse, para poder meterse ahí. Si también han observado, si han recogido conchitas en la playa, hay algunas que tienen un orificio bastante chiquito en su superficie. Esto se debe a que, a que ha sido atacado por otro molusco. Esta rádula genera estos pequeños orificios. Y por ejemplo, chicos, aquí les pongo un pequeño video para que puedan ver cómo es que actúa la rádula, cómo es que esa lengüita va saliendo. Ahí se pueden ver los dientes quitinosos y va raspando. Bien, a ese raspón se le conoce como ramoneo, son ramoneadores. Van raspando el alimento y van absorbiendo, bien, pequeñas cantidades de este alimento. Ok. Entonces, una vez que la rádula cumplió su trabajo, bien, empezó a degradar poco a poco el alimento en pequeñas partículas, este alimento ingresa a través de la boca, bien, pasa por el esófago y se dirige e encontramos nuevamente la presencia de un buche. Bien, este buche se encarga de almacenar temporalmente el alimento e ir liberándolo poco a poco. Ese alimento se va a dirigir, ahora sí encontramos a un estómago. En este estómago se sueltan las enzimas, bien, las paredes estomacales se empiezan a comprimir para ayudar a que las enzimas se mezclen mejor. Y aquí, señores, a partir de los moluscos vamos a encontrar la presencia de glándulas anexas. Glándulas que van a ayudar en los procesos digestivos. Encontramos ya un hepatopáncreas que cumple la función tanto de un hígado, bien la parte hepática, como de un páncreas. Recordar que el hígado ayuda en los procesos de emulsificación de lípidos y el páncreas ayuda a degradar los lípidos, degradar proteínas, degradar azúcares. Bien, el páncreas es mucho más importante que el hígado, señores. Una vez que todo ese alimento ha sido convertido a la forma de nutrientes, ahora pasa a través de los intestinos, bien de su intestino, y se encarga únicamente de absorber esos nutrientes y aprovecharlos. Finalmente, los desechos y lo que no se absorbe van a salir a través del ano. En el caso de los caracoles, únicamente en ellos, el poro anal se encuentra muy cerca de la zona cefálica, bien cerca de la cabeza. Ok.
Pasamos a los insectos. En los insectos, todo el sistema digestivo, bien, ha sido dividido en áreas y les han denominado, bien, al área que se encuentra hacia adelante como intestino anterior, al área que se encuentra en el medio como intestino medio y a la parte final como intestino posterior. Recordad también, chicos, que en insectos, debido a la gran variedad que existen, el aparato bucal, aquí no lo han señalado como boca porque este aparato bucal es altamente variable. Bien, este aparato bucal puede ser un aparato masticador, como el caso de las cucarachas, como el caso de las mariquitas, puede ser un aparato succionador, como el caso de las moscas, no, perdón, como el caso de las mariposas, que liberan una pequeña lengua y succionan el néctar, puede ser un aparato lamedor, bien, ese es el caso de las moscas, un aparato picador, como el caso de los zancudos, bien, estos mosquitos, etcétera. Entonces, a nivel de boca, van a presentar gran variabilidad de estas. Una vez que ingieren el alimento para el cual están diseñados, bien, ese alimento se dirige a través de un esófago y vamos a encontrar nuevamente a quién? Al buche. ¿Bien? El buche se encarga nuevamente de almacenar temporalmente ese alimento e ir liberándolo poco a poco a otra cavidad conocida como el proventrículo. Bien, este proventrículo es el que va a liberar lo que viene a ser las enzimas para que empiecen a degradar el alimento. Pero aquí nos encontramos con los llamados ciegos gástricos. ¿Qué son los ciegos gástricos? Son pequeños apéndices. Reciben el nombre de ciego porque tienen un solo ojito de abertura y de salida. En estos apéndices vamos a encontrar presencias bacterianas que van a ayudar de acuerdo al tipo de alimento que estos organismos consumen. Bien. Hay insectos que no van a tener ciegos, es correcto, no los necesitan, pero en la mayoría de ellos sí presentan estos ciegos. Por ejemplo, tenemos el caso de las langostas. Estas langostas se encargan de consumir alimento vegetal. Los insectos no tienen la capacidad de degradar la celulosa que está presente en las plantas y convertirlos en azúcares. Por lo tanto, a nivel de estos ciegos gástricos van a encontrarse bacterias que ayudan a degradar esta celulosa, convertirlos en azúcares más simples para que luego ya el verdadero intestino bien sea el encargado de absorber estos azúcares que ya son nutrientes. Lo que no se absorbe, bien, va a pasar al sistema de desecho, al intestino posterior, pero aquí, junto con el intestino posterior, se va a unir una estructura conocida como los túbulos de Malpighi. Chicos, los túbulos de Malpighi no pertenecen al sistema digestivo, son parte del sistema excretor, bien se encargan de excretar los residuos que están presentes en sangre, bueno, en este caso en hemolinfa, bien, sería la palabra adecuada. Los túbulos de Malpighi convierten esos desechos que están presentes en la hemolinfa en sustancias cristalinas. Bien, estos cristales salen de los tubos de Malpighi y se mezclan con los desechos que provienen del sistema digestivo. Ambos desechos finalmente salen a través del ano. Recordar que en los insectos, bien, los tubos de Malpighi, como liberan todas esas sustancias bajo la forma cristalina, en los insectos los desechos son sólidos. Los insectos no tienen desechos líquidos. Si ustedes han visto, por ejemplo, un desecho bastante común es el que dejan las polillas, las termitas, cuando están consumiendo la madera. Estas pequeñas bolitas de madera, bien, vienen a ser desechos sólidos. ¿Ok? Bien. Luego tenemos a los equinodermos. Y adelantando un poco en la clase de reino animal, recordar que los equinodermos reciben ese nombre porque toda la piel, toda la parte dérmica está cubierta de espinas. Bien, dentro de los equinodermos vamos a tener a tres grandes grupos, los llamados erizos de mar, bien, estas pequeñas pelotitas con espinas, las estrellas de mar y los pepinos de mar. Bien, ellos son los tres grandes grupos dentro de los equinodermos. En los equinodermos, la boca siempre está hacia la cara de abajo, bien hacia la cara posterior, siempre está apuntando hacia la superficie donde se anclan. Se van a anclar gracias a una serie de piezas, a una serie de ampollas, las cuales generan presión incluso para poder atrapar, no solamente para anclarse en las paredes, sino para poder atrapar a su presa. Una vez que agarraron a su presa, bien, esta boca cuenta con una estructura única en estos organismos. Se le conoce como la linterna de Aristóteles. Bien, esta de aquí.
Esa linterna de Aristóteles es una serie de dientecitos en la parte posterior, en la parte de abajo, las cuales se encargan bien de perforar, de hacer hueco a su presa para ir digiriéndolo poco a poco. Esta boca se conecta directamente con un estómago, bien, en ese estómago se liberan las enzimas, y finalmente, los desechos, lo que no es absorbido, sale por un ano que se encuentra en la parte superior. Bien, en todos los equinodermos, el ano, bien a excepción de los pepinos que están de costado, en las erizos, en las estrellas, el ano se ubica en la parte superior. Bien, va a estar en la cara de arriba. En ellos, señores, para poder realizar cualquier tipo de proceso, incluyendo el digestivo, requieren de una estructura conocido como madreporito. ¿Bien? ¿De qué sirve, profe, el madreporito? Les explico. Los equinodermos, para poder movilizarse, para poder mover estas ampollas, bien conocidas como ambulacros, para poder realizar que el estómago pueda comprimirse, necesitan cambiar la presión interna de su cuerpo. Bien, ellos en la parte interna tienen agua y el madreporito actúa, bien, bombeando agua hacia adentro o hacia afuera. Cuando quieren, por ejemplo, agarrar a su presa, quieren que las ampollas generen una mayor presión, el madreporito empieza a aumentar la presión interna de agua y este organismo puede presionar sobre su presa. Cuando quiere disminuir la presión, quiere soltar a su presa o quiere movilizarse, el madreporito, bien, a través de este orificio, libera agua, disminuyendo la presión. Entonces, son organismos que dependen del madreporito para aumentar o disminuir la presión interna. Si tú a uno de estos organismos le haces un pequeño agujero, bien, entre comillas, deja de funcionar. El organismo se va a encargar de reparar primero ese orificio antes de poder realizar cualquier otra función. ¿Por qué? Una vez que perforaste digamos, a una estrella de mar, le hiciste un pequeño agujero, perdón chicos, por más agua que el madreporito atrape, a través de ese agujero sale y la presión interna no puede aumentar, no puede activar los ambulacros, no puede activar su sistema digestivo. Entonces, primero se encarga de repararlo. Bien. Por ejemplo, a ver, vamos a ver si acá se ve. Este, chicos, es una estrella de mar, la están viendo desde arriba, y acá podemos ver, espero que lo visualicen, una estructura bastante diferente al resto. Esta cosita de aquí es el madreporito, el que se encarga de todo el sistema acuífero en estos organismos. ¿Bien? Entonces, si tú le haces un pequeño agujero por acá, por más que el madreporito capture agua, va a salir por este agujero y no va a poder aumentar la presión interna. Bien. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna duda, alguna consulta antes de pasar a los vertebrados? ¿Alguna parte que no haya quedado claro? ¿Todo bien? Ok. Ahora pasamos a los vertebrados. Uno de los vertebrados que más nos llama la atención es el caso de las serpientes, el caso de las víboras y culebras. Bien, todos ellos serpientes. En estos organismos, recordad que solamente las víboras presentan los llamados colmillos venenosos, bien que son unos dientes modificados conectados con una glándula de veneno que permite paralizar bien a su presa o directamente ya matarla. Pero de todas formas, todos estos organismos de alguna manera matan o paralizan a su presa. Las culebras te estrangulan, hacen presión y ya queda el organismo destrozado. Una vez que han podido paralizar a su presa, la ingieren completamente. A nivel bucal tienen dientes, es correcto, lo pueden observar aquí, tienen una forma de media luna. Estos dientes únicamente ayudan a que la presa no salga, sino que al contrario, sea más fácil que ingrese. Una vez que ingresa por la boca, bien, vamos a encontrar aquí una faringe, no lo han señalado, y esta faringe dirige el alimento a través de un esófago, pasa hacia el estómago. En este estómago se liberan las enzimas, empiezan a actuar las fuertes paredes musculares que tienen todas las serpientes. Y aquí nuevamente encontramos a glándulas anexas, bien, al páncreas, junto con su vesícula biliar y al hígado.
terminan su trabajo a nivel de la primera porción del intestino delgado y el resto del intestino, tanto el delgado como el grueso, se encargan de absorber nutrientes. No, los ciegos gástricos no se encargan de absorber, se encargan de transformar el alimento, porque en esos ciegos va a haber presencia de bacterias, bacterias que ayudan a degradar sustancias que el organismo no puede. Y una vez que han convertido ese alimento en nutrientes, ahí recién el organismo puede absorberlos más fácilmente. Bien. La función de en los ciegos gástricos es ayudar a degradar estos alimentos. Nosotros también tenemos un ciego que se conoce directamente como apéndice. ¿Y por qué se inflama el apéndice? Porque ahí van las semillas, porque a nuestro organismo le cuesta degradar semillas. Entonces ahí hay bacterias que van a ayudar parcialmente en ese proceso. Bien, entonces, regresando con la serpiente. Entonces, tenéis intestino delgado, intestino grueso y finalmente una cloaca por la cual sale. Bien, recordad que en esta cloaca se mezclan tanto los residuos de la parte digestiva como los residuos de la parte del sistema excretor, bien, la que proviene de los riñones. Lo llamativo en estos organismos es que todos sus órganos son alargados. Y no solo eso, estos órganos se pueden distendir. Profe, ¿qué es eso? Se pueden estirar. A nivel de la boca, la quijada, bien, la mandíbula, se puede separar de la parte superior del cráneo para que el organismo que están capturando, la presa, mejor dicho, pueda atravesarlo. El esófago igual se puede expandir y el estómago ni que hablar. Bien, estos organismos tragan a sus presas enteras. Muchas veces solamente requieren de un alimento a la semana, un alimento cada 3, 4 días. Si ustedes han tenido serpientes, han tenido culebras en casa, bien, el veterinario les recomienda darle un ratoncito cada 2 o 3 días. Lo van a comer entero, llega al estómago entero y acá empieza a ser degradado poco a poco. Bien, imagínense la presa del ratón, que poco a poco las capas superficiales se van degradando, van pasando eso al intestino, hasta que finalmente las más internas, las más duras, que viene a ser el sistema óseo, bien, es degradado y pasa por el intestino. Entonces, eso es lo llamativo en las serpientes, que sus órganos tienen la capacidad de expandirse, bien, y también a nivel bucal tiene la capacidad de soltar la quijada, soltar la mandíbula. En el caso de las aves, señores, si a nosotros nos preguntasen, sí lo he visto, bien, si nos preguntasen dónde inicia el sistema digestivo, no vayan a marcar boca. Las aves no tienen boca, bien, en ellos inicia en el pico. Y recordar que a nivel de pico también las aves han perdido los dientes. Profe, ¿por qué dice que han perdido? Porque las aves son descendientes directas de los reptiles y los reptiles sí tienen dientes. En el caso de las aves, tienen los genes para desarrollar dientes, solamente que han sido silenciados por temas evolutivos. Profe, pero ya he visto que algunas aves sí tienen dientes, como el caso de los gansos. En ellos, bien, no es una dentadura ósea como tal, sino que viene a ser parte de lo que es, por ejemplo, tejido epitelial que está formando el pico o que está formando la lengua. Bien, no son dientes como tal. Aquí lo pueden ver, chicos. ¿Ven? Entonces, no es un diente como el caso de nosotros, el caso de otros organismos, que es estructura ósea directamente, sino que este es un tejido epitelial endurecido. Vean aquí, está junto con el pico, está sobre la lengua. Por eso que si alguna vez te ha mordido un ganso, créeme que no te vas a olvidar. Entonces, a través de este pico ingresa el alimento en grandes porciones. No tienen la capacidad de masticar y degradarlo en pequeñas porciones, sino ingresa en grandes porciones, ya sea un alimento como semillas, ya sea un alimento como pedazos grandes de carne. Bien, estas aves carroñeras, estas aves carnívoras, con su pico, bien, van arrancando pedazos enormes y lo dirigen a una cavidad posterior conocido como faringe. De la faringe desciende a través del esófago y nuevamente encontramos la presencia de un buche. ¿De qué se encarga el buche? Almacenar temporalmente el alimento. Bien, en el caso de estas aves, sobre todo las que se encargan de consumir semillas, recordad que también consumen pequeñas piedritas. Bien, estas piedritas no van al buche directamente, sino que lo envían hacia la molleja. Ya te explico por qué. Entonces, en el buche, las semillas van a quedar ahí almacenadas y empiezan a humedecerse para que algunas pequeñas enzimas hidrolíticas empiecen a activarse, empiecen a degradar parcialmente. Pero en el buche realmente solamente se humedece, chicos. No es que ya se convierte en alimento, simplemente se humedece, se almacena. Ahora sí, el buche va a ir liberando poco a poco
hacia dos estructuras que actúan en conjunto, el proventrículo y la molleja. Bien, ambas estructuras son consideradas como el verdadero estómago. Bien, las dos. Y ustedes han consumido mollejas, han comido mollejita frita o han sacado la molleja como parte de una presa. Y han notado que la molleja es bastante rico porque es muy carnoso. Bien, las paredes de la molleja del pollo son bastante gruesas porque es abundante tejido muscular. El proventrículo libera enzimas. Va a empezar a liberar las enzimas. La molleja, ¿qué hace? Gracias a estas paredes musculares, junto con el alimento que viene del buche, se empieza a comprimir. Bien, da una fuerte compresión y junto con las piedritas que algunas aves tragan, estas piedras ayudan a triturar el alimento y permitir que las enzimas que provienen del proventrículo, bien, se activen, actúen mejor, se mezclen con todo ese alimento. Una vez que ha sido bien triturado, pasa a la primera porción del intestino delgado y encontramos nuevamente glándulas anexas, hígado y páncreas. Bien, terminan el proceso de degradar, el proceso de digestión y ahora se encargan de absorber. El intestino delgado termina de absorber, hay presencia de ciegos nuevamente. Recordad que cuando consumen plantas, bien, los animales nos cuesta digerir la parte vegetal, sobre todo la celulosa, y estos ciegos van a facilitar, bien, esa degradación de celulosa. Finalmente, en el intestino grueso, bien, se absorben lo que vienen a ser líquidos, algunos nutrientes, ya que ha sido degradado por los ciegos, y sale a través de una cloaca. En las aves, la cloaca está conectado con tres conductos. Uno que viene directamente del sistema digestivo, otro que viene del sistema excretor, ¿bien? Por eso que las aves cuando depositan sus heces, ¿bien? Es tanto líquido también como sólido, una sustancia bastante pastosa, pero se nota bastante líquido, y el tercer conducto que se conecta con la cloaca viene del aparato reproductor. Bien, cuando las aves van a poner un huevo, ese huevo pasa a través de la cloaca. Y cuando estas aves, si ustedes han ido a una granja o han visto aves de corral directamente, estos huevos salen con restos de heces. Luego tienen que ser lavados para evitar problemas como el caso de hepatitis y salmonela, bien, que es la otra enfermedad que da. ¿Ok? Entonces, chicos, este es el sistema digestivo en aves. Ahora pasamos a los rumiantes. Bien, los rumiantes reciben ese nombre porque realizan la acción de rumia. Bien, ¿qué cosa es rumia? Estos rumiantes van a alimentarse en horas de la mañana y en horas de la tarde vuelven a masticar el alimento. El alimento ha regresado del estómago a la boca para darle un segundo proceso de masticación. Bien, a eso se le conoce como rumia. En el caso de las reses, por ejemplo, que tenemos aquí, en las mañanas salen a pastar. En ellos tienen bastante desarrollados los dientes llamados molares, que se encargan de triturar bien toda la parte vegetal, absorben el alimento y lo envían bien al estómago que está dividido en cuatro cámaras. La cámara más grande, la primera de ellas, se le conoce como la panza o rumen. En este rumen empieza a almacenarse todo el alimento que van captando durante la mañana. En este rumen va a haber la presencia de algunas bacterias, ¿bien? Que van a empezar a ayudar a degradar este alimento vegetal. Van a empezar a ayudar a degradar la celulosa. Este alimento va pasando poco a poco hacia el bonete o redecilla. ¿Bien? Que le han puesto redecilla o retículo, también es un buen nombre. ¿Bien? Bonete o redecilla. En este bonete o redecilla, aquí vamos a encontrar la mayor cantidad de bacterias. Bien, profe, pero en el rumen también hay. Sí, aquí también hay, pero pocas. Bien, en el bonete o redecilla, aquí sí encontramos gran cantidad de bacterias que se encargan de degradar toda esa sustancia vegetal, toda la celulosa, bien, en azúcares que puedan atravesar al llamado omaso o libro. ¿Bien? Este omaso libro ustedes lo han comido bajo la forma de rachi y han visto que tiene una estructura como si fuese un colador, un filtro. ¿Y por qué? La redecilla o retículo que se encarga de degradar el alimento, bien, este alimento no va a poder pasar el omaso hacia el abomaso mientras no sea degradado completamente. Y es más,
Cuando el alimento ha sido degradado aquí por las bacterias, regresa a la boca para ser masticado por segunda vez. Ahí se da el proceso de rumio, ¿bien? Una vez que está en la boca, reingresa. Y cuando regresa, bien, puede ir al rumen, parte regresa al rumen, parte se va a la redecilla para seguir continuando con esos procesos bacterianos. Y lo que ya está bien degradado, lo que puede atravesar el libro, bien se dirige al abomazo. Entonces, chicos, primer acto, ingresa el alimento. Bien, se dirige a la panza o rumen. El alimento empieza a ser atacado por bacterias, pero se dirige principalmente al bonete o redecilla. Aquí es donde actúan mayormente las bacterias. Hay mayor concentración de ellas, se dan los mayores procesos de, de degradación bacteriana. Perdón. El alimento sale hacia la boca para que pueda ser masticado. El alimento reingresa. Cuando reingresa, se dirige tanto hacia el rumen como hacia el bonete. Bien, ya es la segunda vez que está ingresando, ya ha vuelto a ser masticado. Las bacterias han ayudado a que la celulosa se degrade más fácilmente. Una vez que pasó por la redecilla, bien, una vez que el libro permite que esto pase, se dirige al que se considera el verdadero estómago, el abomazo o cuajar. Profe, ¿por qué? Este abomazo o cuajar va a liberar las enzimas digestivas que se encargan de degradar todo ese alimento, ¿bien? Y convertirlos, bueno, parcialmente en nutrientes. Ya finalmente llega a nivel de intestino, aquí ya se termina de convertir en nutrientes gracias a los jugos intestinales para que sean absorbidos, ¿bien? Recordad, chicos, aquí no lo han dibujado, pero justo cuando sale del estómago y se conecta con la primera porción del intestino delgado, conocido como duodeno, ahí también van a estar anclados el hígado y el páncreas. Bien, aquí se conectan hígado y páncreas, para que ya luego el intestino únicamente absorba. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Todo bien? Ok. Bien, chicos, ahora pasamos a la parte del sistema digestivo humano. Bien, ok. Bueno, recordad que a nivel de estómago, bien, en los casos de los mamíferos, en todos nosotros, incluyendo estos organismos, a nivel de estómago se van a degradar las partes proteicas. Bien, en la parte humana lo vamos a explicar más claro. A nivel de estómago, únicamente todo lo que viene a ser proteína. Ya luego, cuando con ayuda del hígado, el páncreas y el propio intestino delgado, ahí recién se degradan lo que vienen a ser los lípidos y los azúcares, para que puedan ser absorbidos. También las proteínas que han sido convertidas en polipéptidos, o sea, cadenas todavía cortas, pero siguen siendo proteínas, ya se degradan hasta la forma de aminoácidos. Bien, todo el proceso final que vamos a ver en los mamíferos ocurre a nivel del duodeno, en la primera porción de intestino delgado. El yeyuno y el ilion, que son las porciones continuas, ya se encargan de absorber nutrientes. Bien, para que se entienda mejor, en la parte humana vas a poder comprenderlo. Bien. Entonces, chicos, empezamos con el sistema digestivo en el hombre. Siempre empezamos con una parte genérica. Recordar, nuestro proceso digestivo, bien, empieza con la ingesta de alimentos. Esta ingesta de alimentos ocurre a nivel de la boca, que es toda la estructura, pero principalmente gracias a los órganos conocidos como labios. Bien, no puedes comer con los labios cerrados. En la boca ya empieza el primer proceso de digestión, porque a nivel de boca van a actuar las enzimas que provienen de la saliva junto con los dientes que ayudan a mezclar y formar el bolo alimenticio. Luego viene el proceso de deglución, bien que es el paso a través del esófago, llega al estómago y otra vez ocurre un proceso digestivo, la acción de enzimas, realizando el proceso químico, y las paredes estomacales que se comprimen, bien, ayudando a que las enzimas se mezclen bien, realizando los procesos físicos.
Del estómago va pasando a la primera porción del intestino delgado, conocido como duodeno, y aquí también se realiza el proceso de digestión. Van a salir las enzimas pancreáticas, las enzimas intestinales, junto con la bilis, ayudando a convertir ya todo ese alimento completamente en nutrientes. Bien, recién ahí el resto del intestino delgado, yeyuno e ilio, se encargan de la absorción. Bien. El intestino grueso también realiza el proceso de absorción, absorbiendo lo que viene a ser agua, intercambiando algunos nutrientes por vitaminas y finalmente se da la egestión, bien, la salida de los desechos. En el caso del sistema digestivo del hombre, bien, en el caso de los mamíferos de manera general, la parte excretora no está conectada, bien, con la parte, perdón, la parte digestiva no está conectada, claro, con la parte excretora, con la que provienen de los riñones, cosa que sí lo hemos visto en las serpientes, en los reptiles, lo hemos visto en las aves. Bien, en los mamíferos están separados, cada uno tiene su orificio de excreción. Bien, entonces, chicos, esta es una forma genérica de entender el sistema digestivo y la digestión del hombre. Empezamos a nivel de boca, la cavidad bucal. Toda la estructura bucal está formada por la parte anterior, la parte delantera, por lo que vienen a ser los labios. Los labios protegen a lo que se conoce también como las encías, bien el tejido gingival, la gengiva, en las cuales se van a anclar estas estructuras duras conocidas como dientes. Bueno, no están de forma general, pero están acá los dientes, ¿bien? Estos dientes van a estar anclados tanto hacia un paladar duro, hacia la parte superior, la cual es completamente estática. La parte superior, chicos, no se mueve. Si ustedes son conscientes de eso, está conectado al cráneo, no realiza ningún movimiento, ni para comer, ni para hablar. Es la parte inferior, la mandíbula, la que realiza todos los movimientos. ¿Bien? También vamos a encontrar una estructura bastante muscular conocida como lengua. Esta lengua, bien, lo que también vamos a ver cuando lleguemos al sistema nervioso, va a presentar, bien, receptores de sabor, los cuales de acuerdo a la forma y a la posición van a detectar distintos tipos de sabores. Por ejemplo, tenemos papilas fungiformes que tienen forma de honguito, bien, papilas filiformes que tienen una forma alargada, papilas foliadas en forma de hojita y papilas caliciformes, bien, en forma de cáliz o de copa. ¿Ok? Entonces son los tipos de formas que van a tener estas papilas gustativas. Y ahora sí, hablando directamente de los dientes, bien, los dientes son las únicas estructuras óseas que van a estar a la vista en todo el cuerpo. Estos dientes van a presentar dos zonas, una zona visible conocida como corona y una zona que se encuentra anclada dentro de las encías conocida como raíz. Bien, esta es la encía. La corona viene a estar formado por una estructura conocida como dentina. Esta dentina, cuando se endurece gracias a la acción del flúor de manera superficial, forma el esmalte dental. Bien, este esmalte es altamente duro, permite que entre ellos puedan chocar y no se quiebren. Bien, a menos que tú tengas déficit de calcio o déficit de lo que viene a ser flúor. Bien, permite que el alimento sea triturado con facilidad. Debajo de la dentina se está protegiendo lo que viene a ser la pulpa dental. Esta pulpa dental se encarga de nutrir y de brindar las sensaciones dentales. Bien, porque en esta pulpa dental vamos a encontrar vasos sanguíneos, arterias y venas y también la presencia de nervios. Todos ellos anclados en la encía y en tejido óseo directamente, bien, en hueso. Recordar, chicos, aquí existe una estructura, bien, mejor dicho, una sustancia, esta de aquí. Esta sustancia se le conoce como cemento y es una sustancia que pertenece al tejido conectivo. Este cemento permite que los dientes estén fijos y cuando, por ejemplo, vamos a hacer un cambio de nuestros dientes de leche a nuestros dientes fijos, este cemento se degrada un poco, ayudando a que los dientes empiecen a estar flojos. Cuando nosotros no tenemos una buena higiene dental, las bacterias bien, van a empezar a secretar enzimas bacterianas que empiezan a degradar el esmalte. Poco a poco van perforando el esmalte. Aquí no te duele, no pasa nada, solamente ves una mancha oscurita. Siguen perforando, siguen atravesando, no sientes dolor. Llegan a la dentina. La dentina no es tan resistente como el esmalte y rápidamente lo atraviesan. ¿Bien?
¿Cuándo te empieza a doler? Cuando estas bacterias lograron llegar a la pulpa dental, porque ya tienes un orificio bastante considerable, ¿bien? Aquí en la dentina se tienden a expandir, todo eso. Ya tienes un orificio por el cual cuando tú ingieres alimentos fríos o ingieres alimentos ácidos, entra en contacto directo con el nervio y te duele el diente. Cuando tú vas al odontólogo, bien, tú puedes ver una pequeña caries porque el orificio superficial es chiquito, pero cuando te van a hacer la limpieza dental, notas que el odontólogo es como si se hubiese agarrado con tu diente, hace un orificio enorme, bien, va a ser todo un orificio grande. ¿Por qué, profe? El odontólogo tiene que barrer con todas las paredes que se encuentran rodeando la cavidad bacteriana para que no quede restos de ninguna de estas bacterias. Bien, una vez que llega hacia la pulpa dental, va a sellar y matar, entre comillas, al diente porque lo bloquea. Corta aquí, empieza a agregar una sustancia, ¿bien? Tu diente ya no va a estar en contacto con los nervios, ya no van a llegar los vasos sanguíneos. Bien, en otras palabras, está muerto, entre comillas. Barren con todas las capas que están alrededor, no tiene que quedar ni una sola bacteria, tiene que ser bastante cuidadoso en eso, y luego empieza a agregar otra sustancia para finalmente sellar el diente y darle la forma. ¿Bien? ¿Qué pasaría si quedan algunas bacterias, si no hace el trabajo adecuadamente? Tu diente ya está muerto, tu diente ya no tiene sensación, ¿bien? Las bacterias se van a desarrollar en la parte interna y no vas a sentir nada. Y como están selladas, tampoco se va a notar, pudiendo generar infecciones más generalizadas. Y esto ocurre muchas veces. Personas que tienen una mala curación dental, bien, no sienten ningún dolor y luego ya regresan con casos graves de infección. ¿Cómo se dan cuenta? Les sacaron una placa panorámica y encuentran orificios donde debería haber estructura dental, hay orificios enormes, hay huecos en la placa y ya saben que se están tratando de una infección bacteriana bastante desarrollada y tienen que rápidamente hacerle una intervención quirúrgica. ¿Bien? Ok, chicos, regresando entonces por aquí. Recordar que los dientes en los niños bien, no están completamente desarrollados, estos dientes todavía van a cambiar sus dientes de leche por los dientes permanentes y que en adultos van a salir recién los cuatro últimos molares, las llamadas muelas del juicio, que se ubican bien dos arriba, dos abajo en la parte posterior, la parte final. La fórmula dental está dada por lo siguiente. Nosotros tenemos cuatro incisivos hacia arriba, cuatro incisivos hacia abajo, los llamados dientes de conejo con los dos que están al costadito. Bien, estos incisivos van a presentar una corona plana. Bien, es una corona planita, tienen una sola raíz y no es tan profunda la raíz. Pregunta, chicos, ¿para qué sirven los incisivos? ¿Qué hacemos con estos dientecitos que tenemos adelante, arriba y abajo? ¿Para qué sirven los incisivos? ¿Alguna idea? Los incisivos, chicos, van a permitir cortar, bien, pero estructuras suaves como los vegetales. Van a permitir cortar estructuras suaves como los vegetales. Carne no vas a cortar con la parte delantera, difícilmente a menos que sea un bistec, todo eso, ¿bien? Pero carne con la parte delantera tiene que estar muy suavizada. Vegetales sí, por eso que los organismos herbívoros bien tienen los incisivos bastante desarrollados, son bastante grandes. Entonces ustedes también lo han visto, por ejemplo, en los roedores, porque se alimentan de raíces, les permiten cortar gracias a eso. Luego, al costado de los incisivos, bien hacia cada lado, tenemos a los caninos. Dos hacia arriba, dos hacia abajo. Estos caninos tienen una corona cónica, bien que acaba casi en una sola punta, y tienen una raíz también única, una sola raíz, pero es profunda, una raíz bastante profunda. Pregunta, ¿para qué sirven los caninos? ¿Por qué tienen esa única puntita, bien, una sola punta, y una raíz bien anclada? Los caninos no van a triturar. Intenta romper alimento, digamos, con dos puntitas. Es bien difícil.
¿Por qué los organismos carnívoros desarrollan bastante los caninos? ¿Alguna vez les ha mordido un perro? No la pierna, tal vez el pantalón directamente, el jean. ¿O han jugado con su perro con un trapito? ¿Han visto que quitarle algo a un perro es bien difícil? ¿Por qué? Va a desgarrar o rasgar, pero si es que entienden el siguiente concepto. El canino, como tiene esa puntita, atraviesa fácilmente la carne. No la corta, no genera una línea de desgarro, sino que atraviesa la carne y gracias a que tiene una raíz profunda, se ancla fuertemente. Por más que tú jales, bien, ya está anclado. Cuando un carnívoro muerde, utiliza los caninos para generar esa presión, ese anclaje. Cuando, por ejemplo, han visto esos documentales que están en la selva, sale un león, sale un guepardo, sale un tigre, muerde y su presa ya no puede escapar, porque si cortaran, si los caninos realmente cortaran de costado, la presa sale con una herida, pero sale. Pero ustedes han visto que muerde y ahí queda. Bien, ya no puede escapar, muerde al cuello, peor. Entonces, los caninos desgarran, pueden rasgar la carne, pero más que todo sirven para anclar. Y ustedes también lo han usado. Cuando les ha tocado una carne gruesa, lo han mascado e indirectamente lo han llevado de costadito a los caninos y han jalado con toda confianza porque ya saben que sus caninos soportan bien ese jalón. En cambio, si intentan realizar el mismo proceso con los incisivos, una jalada y se les salen los incisivos, se deforman, bien, porque sus raíces no son tan profundas como la de los caninos. Luego tenemos a los premolares. Bien, los premolares vamos a presentar cuatro hacia arriba, dos hacia cada lado, cuatro hacia abajo, bien, dos hacia cada lado. Y en el caso de los premolares, la zona de la corona presenta dos pequeñas puntas, en algunos casos tres. Bien, su raíz también es doble y es una raíz gruesa. Bien, estas dos pequeñas puntas, imagínense acá, pueden anclar una al costado de la otra. No están así, sino anclan una al costado del otro. Y a través de esas dos pequeñas puntas, ahí sí puedes cortar carne. Ahí sí puedes cortar estructuras más o menos duras. Bien, y digo cortar porque solamente realizan eso. Los premolares se encargan de cortar. Cuando te ha tocado choncholí, cuando has comido un bife, bien, cuando has querido cortar, lo has llevado hacia los premolares y realizas ese movimiento de costado cuando vas mascando. Más que hacerlo de arriba hacia abajo, cuando quieres cortar carne, lo haces de costado. Funcionan como dos cuchillas conectándose entre sí. Por último, tenemos a los molares. En el caso de los molares, ahora sí, la corona, bien, presenta tres, cuatro puntitas y es casi plana, tiene una forma cúbica, bien. Las raíces pueden ser dos, pueden ser tres, son raíces gruesas. Y esa forma plana, a manera de puño, por ejemplo, permite que un molar con otro molar puedan conectarse y dentro de esos, bien, entre ellos se pueda triturar el alimento. Ahora sí ya puedes triturar alimento. Entonces, incisivos para cortar sustancias suaves, principalmente vegetales, caninos, bien, que van a rasgar, van a permitir anclar. Cuando quieres, por ejemplo, comer un pedazo de suela de zapato, ¡pum! Jalas sin miedo, porque el canino lo va a anclar. Premolares para el corte, bien, su corona con esas dos puntas encajan las de arriba con las de abajo perfectamente. Y los molares, bien, para triturar. Los molares no tienen miedo al momento de que van a romper estructuras duras. Cuando has ido por tu pollito broster y quieres comerte hasta el hueso, indirectamente lo envías hacia atrás. Ahí recién mascas con confianza con los molares porque sabes que no te va a doler, sabes que se va a anclar perfectamente ahí. Bien. En total, chicos, entonces, cuando ya desarrollan toda la parte dental, tienen 32 dientes. Bien, 16 hacia arriba, 16 hacia abajo. Por último, mencionarles también la parte química. Y la parte química tiene que ver con las glándulas salivales. A nivel de la formación de las glándulas salivales, vamos a encontrar tres tipos de células. Las mucosas, las cuales tienen, anoten esto chicos, las mucosas tienen poco, bien, escaso aparato de Golgi y mitocondrias, bien. Las cerosas, con abundante aparato de Golgi, es la que más sustancia va a liberar y las células en cesta. ¿Qué son las células en cesta? Son una serie de células que van a rodear bien a las otras dos y cuando nosotros tenemos un alimento, estas células en cestas comprimen, es como exprimir un limón, comprimen a estas dos células, bien, a estos dos grupos para que liberen las sustancias que forman la saliva.
Las glándulas salivales, vamos a tener tres glándulas bien ubicadas, una conocida como la glándula parótida, entre lo que viene a ser el conducto auditivo externo, bien, la oreja en otras palabras, y la zona de la mandíbula. Bien, aquí está la glándula parótida. La glándula submandibular que se ubica hacia la parte posterior, bien hacia la parte de atrás, y la glándula sublingual que se ubica cerca debajo de la lengua. Bien, son las tres glándulas que se ubican a nivel de boca. La glándula parótida, el conducto se le conoce como el conducto de Stenung y liberan la saliva cerca hacia donde se ubican los premolares. Bien, sus conductas de salida están cerca a los premolares. La glándula submandibular con el conducto de Wharton, bien, que va a liberar la saliva también hacia los premolares, pero hacia la parte de abajo, bien, de la propia mandíbula. Y Rivinus. Rivinus es una de los conductos con los cuales a ustedes alguna vez han jugado o se han dado cuenta de esto. Los conductos de salida de Rivinus se ubican justo debajo de la lengua, ¿bien? Y si ustedes, bueno, también pueden hacerlo en casa, levantan la lengua un rato y esperan a que se seque o con ayuda de un papelito se van secando, van a notar que en una de esas salen dos chorritos. Bien, si tienen la boca abierta, va a salir, va a manchar su pantalla. Ese es Rivinus actuando. Bien, la glándula sublingual tiene que mantener húmeda la boca y sale. A la glándula parótida también la han sentido. Y, por ejemplo, cuando ustedes van a comer limón o van a comer un ceviche, algo ácido. Cuando ya empiezan a tener ese olorcito de limón, es tanto el dolor que han sentido alguna vez comiendo limón por primera vez que ha quedado grabado en su cuerpo. Y la glándula parótida se empieza a comprimir y también lo han sentido. Sienten cómo esta partecita empieza a liberar bastante saliva. Empiezas a ensalivar toda la boca para hacerle frente al ácido que va a llegar. Es tanto el trauma que les han generado que basta con solamente pensarlo, y ustedes pueden notarlo ahora, bien, con solamente pensar en comer limón, que ya empezaron a ensalivar bastante, gracias a la glándula parótida. Cuando huelen el limón es mucho más todavía. ¿Bien? Entonces, chicos, todos ellos ayudan liberando las enzimas, bien, estas enzimas conocidas como saliva, encontramos la amilasa salival o también conocida como tialina. ¿Bien? La amilasa salival o tialina. ¿Sí? Que es la principal enzima, no es la única, que se encarga de degradar los compuestos azucarados. Recordad, chicos, en todo el proceso digestivo que se da a nivel de boca, el que da el último golpe es la lengua. Bien, traguen saliva, háganlo ahora. Noten que la lengua, bien, para poder pasar el alimento, golpea contra el paladar superior, golpea y el alimento pasa recién. ¿Hay bacterias en la boca? Por supuesto. La boca es la que está expuesta completamente al ambiente. Todo el alimento que tú consumes, por más servido, por más cocinado, tiene presencia de bacterias o esporas bacteriales. ¿Bien? ¿Por qué nos infecta? ¿Por qué no se desarrolla? Por un tema evolutivo y gracias a la gran presencia de células de defensa a nivel bucal. ¿Bien? Ok, chicos. Recuerden que las bacterias son las que causan el mal aliento, sobre todo a nivel dental. Bien. Entonces, en nivel bucal ya formamos el bolo alimenticio. Luego de la boca va a pasar a una estructura, vamos a poner todas las diapos, bien, a una estructura que se encuentra en la parte posterior. Aquí está, vista de costado, chicos, están los dientes, bien. Acá está la lengua y repito, la lengua es el último que da el golpe al alimento, bien. Golpea contra la parte superior y lo dirige hacia atrás. La cavidad que se encuentra posterior se le conoce como faringe, bien. Y la faringe está conectado con cuatro estructuras. Uno, está conectado con la cavidad nasal. Lo que respiramos también se dirige a la faringe. Está conectado con la cavidad oral, aún cepillándose, por supuesto, chicos. El cepillo no elimina en sí las bacterias, más que eso elimina los restos de comida, ¿bien? Los restos que hayan podido quedar entre los dientes y sobre todo, chicos, el hilo dental, ¿bien? Usen hilo dental que permite que las comidas que han quedado entre los dientes, bien, puedan salir. Ok, entonces regresando. La faringe está conectado con la cavidad nasal, por donde respiramos, con la cavidad oral, por donde comemos. Está conectado hacia abajo, bien con dos tubos, bien, con la laringe y con el esófago. Y aquí también está conectado por aquí un pequeño orificio con los oídos. ¿Cómo se llama ese conducto que llega hasta ambos oídos y se conecta con la faringe?
Es una trompa. ¿Cómo se llama ese conducto? La trompa de Eustaquio, correcto. No confundir con las de Falopio. Bien, entonces, cada una de estas zonas donde se conecta con la faringe recibe un nombre y les pueden consultar. Si se conecta con la nariz, reino de rinoceronte, rinofaringe. Si se conecta con la boca, bien, la zona oral, orofaringe. Y si se conecta con la parte de abajo, bien tanto esófago como la laringe está superior, laringofaringe. Bien, estas son las tres zonas de conexión entre estas cavidades. Ahora, cuando el alimento va a pasar, bien, va a encontrarse con dos vías. Una que es la vía respiratoria, conocida como la laringe, y otra que es la vía que debe tomar, bien, la vía digestiva, que viene a ser el esófago. ¿Cómo evita el alimento irse por el esófago? Sobre la laringe vamos a encontrar una estructura que es completamente estática, no se mueve. Se le conoce como epiglotis. Chicos, toquen su garganta. Bien, agarren aquí más o menos fuerte su garganta y traguen saliva. Sientan ese movimiento. La laringe y el esófago no están fijos. Bien, son estructuras móviles. Cuando tú tragas el alimento, ambos conductos suben. Tienen esa capacidad, van a subir. Y cuando suben, la epiglotis que está quieta tapa a la laringe. Al tapar a la laringe, el alimento tiene que irse sí o sí a través del esófago. Si tú estás comiendo o estás tomando agua y te ríes o hablas, el aire de los pulmones sale por la laringe y la destapa. Y ahí es donde te atoras. Bien, ¿alguna vez también te ha pasado que has bostezado bastante fuerte? Has abierto mucho la boca y la laringe y el esófago se te han movido, has sentido un bulto aquí en la parte de abajo y con tu mano estabas como que otra vez acomodándolo, ¿bien? Esto es móvil, chicos, y bueno, tengan un poco de cuidado, eso sí, pero igual regresa a su sitio, con un poco de dolor, pero regresa, ¿bien? Entonces, la epiglotis va a bloquear a la laringe cuando el alimento pasa hacia el esófago, ¿bien? Tanto laringe como esófago suben y la epiglotis tapa a la laringe. Una vez que el alimento llegó al esófago, mejor dicho, el bolo alimenticio, bien, ya no es alimento, se convirtió en bolo alimenticio, el esófago realiza un primer movimiento de peristalsis, bien. Gracias al movimiento peristáltico a nivel de esófago, el alimento puede dirigirse en un solo sentido hacia el estómago. Gracias a este movimiento peristáltico, nosotros podemos comer de cabeza y no tendríamos ningún problema. El alimento llegaría de todas formas, bien, hacia el estómago. El alimento no necesita de la gravedad para poder llegar, si no, imagínense los astronautas. Están en la estación espacial, se quedarían atorados con el alimento, bien. El esófago con la peristalsis permiten que el bolo alimenticio llegue hacia el estómago. Bien, entonces vamos ahora con el estómago. En el estómago vamos a encontrar la presencia de dos válvulas que van a impedir que el alimento retorne, bien vaya contra de su sitio. Encontramos en la parte superior la válvula cardias. ¿Por qué se llama cardias? Porque por aquí está la parte cardíaca, bien de ahí recibe el nombre de válvula cardias. Y por la parte inferior, bien conectándolo con el intestino delgado, la válvula pilórica, bien el esfínter pilórico. Profe, pero alguna vez me ha pasado que he tenido acidez estomacal, me ha regresado el alimento y en la garganta me ha quemado. ¿Qué pasó con cardias? Cuando tu estómago siente que está muy lleno o has comido demasiado o tienes problemas digestivos, bien, el sistema nervioso, no recuerdo cuál, chicos, bien, se activa y hace que la válvula cardias no tenga tanta fuerza, no haga tanta presión. Y eso permite, por ejemplo, que a veces el alimento tienda a regresar un poco, o en el caso que el estómago detecta que hay algo que está mal, algo que está descompuesto, rápidamente, arco reflejo, y vomitas. Bien, cardia se abre, el estómago se comprime en las paredes y sale con fuerza todo el vómito. Y como la faringe está conectado con todas las vías, a veces también te sale por la nariz. Bien, ok.
Entonces, de forma normal, el alimento va llegando al estómago y el estómago se encarga de almacenar e ir degradando poco a poco el alimento. Por eso que nosotros requerimos comer solamente 3 veces al día, bien, en algunos casos 5 si comen poquito, porque el estómago se encarga de almacenar e ir liberándolo poco a poco. No crean que todo el alimento que están comiendo en la mañana es degradado ahí mismo. Poco a poco va siendo soltado por el estómago, bien, para que el intestino ya luego vaya absorbiendo. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Ok, bien. Este estómago libera ácidos tan fuertes que va a requerir la presencia de 4 capas que protejan toda la parte interna. Estas capas, chicos, recordarlo siempre en este orden, ¿bien? Porque lo van a ver en estómago, lo van a ver en intestino. La capa más interna se le conoce como la capa mucosa, ¿bien? Esta capa mucosa tiene gran presencia de glándulas y estas glándulas van a permitir la liberación de sustancias como las enzimas, ¿sí? Debajo de la mucosa se ubica la submucosa. La submucosa, ¿en qué ayuda? Apoya a la capa mucosa en la producción también de mucus. Bien, la mucosa, me olvidé decirles, es la que forma el mucus estomacal, pero en la submucosa vamos a encontrar, vean aquí, vasos sanguíneos y también la presencia de tejido nervioso. Cuando ustedes no se alimentan bien, tienen problemas de gastritis, la mucosa poco a poco va siendo degradada, hasta ahí no hay ningún problema, no tienes ningún dolor, pero cuando ya llega a la submucosa, aquí empiezan los dolores estomacales. Ya los vasitos sanguíneos están siendo expuestos y sobre todo las terminaciones nerviosas. Ya te empieza a doler el estómago, sientes esa sensación de más que quemazón, como si te estuvieran hincando, porque tus propios ácidos están empezando a trabajar. Debajo de la submucosa encontramos a la capa muscular con la presencia de las distintas fibras musculares, bien, las fibras oblicuas, las fibras circulares, las longitudinales. Todas ellas se comprimen para ayudar a que el estómago, bien, pueda mezclar bien las enzimas. Y por muy debajo encontramos a la capa serosa. Recordar, la capa serosa está formado por tejido conectivo, bien, de tipo laxo y vasos sanguíneos, bien. Repito, tejido conectivo de tipo laxo, ¿bien? Y vasos sanguíneos. ¿Ok? Bien, chicos. Ahora quiero que me sigan aquí. ¿Cómo es que trabaja el estómago? Cuando llega el alimento a nivel de estómago, bien, estas células las van a detectar. Y aquí empezamos con las células G. Las células G van a liberar no enzimas, no liberan ácidos, liberan una hormona. ¿Bien? Van a liberar a la gastrina y como es una hormona, no va a la cavidad estomacal, va a sangre. Bien, esta gastrina se libera a sangre. ¿Y qué hace? La gastrina activa a las células parietales para que liberen ácido clorhídrico. ¿El ácido clorhídrico de qué se encarga? No es el que se encarga de degradar el alimento. Quítense esa idea de que el ácido clorhídrico es porque es ácido, profe, empieza a degradar. Lo quema sí, pero no es el que degrada. El ácido clorhídrico se encarga de que el pH estomacal se vuelva ácido, empiece a bajar. Bien, cuando el pH estomacal está muy bajo, vamos a tener aquí a otras células, las células principales, ¿bien? Las cuales van a liberar pepsinógeno. Este pepsinógeno es una forma inactiva. El pepsinógeno frente a un pH bajo se convierte en su forma activa, la forma de pepsina. Y esta pepsina es la que se encarga de degradar a las proteínas, ¿bien? En pequeñas proteínas o también llamados polipéptidos. Por eso, chicos, cuando ustedes consumen gaseosa, la gaseosa es ácida, bien, es carbonatada, tiene un pH entre 2 y 3. Hacen que el estómago se vuelva ácido. Y el estómago, al estar ácido, el pepsinógeno va a estar presente en su forma inactiva, se activa bajo la forma de pepsina. Y esta pepsina, al no encontrar proteína que degradar, empieza a atacar tus propias proteínas. Ya conocen el alimento del albañil, pan con gaseosa. El pan es carbohidratos, no importa cuánto pan comas, la pepsina va a seguir trabajando sobre las proteínas propias. De ahí que generen problemas
de gastritis, bien, cuando con altos consumos de gaseosa por la acidez que tiene. Luego también vamos a encontrar aquí a las células parietales liberando una sustancia conocida como el factor intrínseco de Castle o factor intrínseco de Castle, bien, de acuerdo a su nivel de inglés, chicos. Factor intrínseco de Castle o como lo conocen como el factor intrínseco de Castle. ¿Qué hace el factor intrínseco de Castle? Permite marcar a la vitamina B12 para que a nivel del ilion, ¿bien?, esta vitamina sea absorbida. Si no está marcada, bien, la vitamina B12 no va a ser absorbida y por lo tanto tu cuerpo va a tener déficit de vitamina B12. Profe, ¿por qué está ahí? Porque la B12 principalmente lo absorbemos en carnes, bien, va a estar presente en las carnes. Aquí también encontramos a células mucosas liberando el propio mucus. Bien. Ok. Entonces, el alimento que llegó bajo la forma de bolo alimenticio, gracias a las enzimas, gracias al ácido clorhídrico, bien, estas sustancias ácidas, se convierte, bien, en un alimento bastante ácido. Ese bolo alimenticio se convierte en quimo. Y yo me acuerdo bastante por la acción química que realiza el estómago. Bien, ahora tenemos al quimo. Una vez que ya ha sido degradado la parte proteica, va pasando poco a poco hacia la primera porción del intestino delgado, bien gracias al accionar de la válvula pilórica. Aquí está, esta cosita. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre esto? ¿Algo que quede en duda? ¿Todo bien? Ok. Entonces, el estómago va enviando esas porciones de alimento que ya están siendo degradados poco a poco, pero recordar que está yendo con un pH bastante ácido. Bien, este pH ácido, si sigue el conducto intestinal, puede quemar las paredes intestinales. Y para eso, bien, a nivel del intestino delgado, que es el primero que se conecta con el estómago, también vamos a encontrar una serie de capas. Bien, son las mismas capas, pero con cierta diferencia. Tenemos aquí a la capa mucosa, la que se encarga de liberar mucus, pero como es el intestino delgado, presenta pliegues. Estos pliegues, estos pequeños dobleces, vean aquí, está el mouse. Acá, ya. Estos pliegues a su vez están formados por células que presentan microvellosidades, aumentando mucho más el área, la zona en la cual va a absorber los nutrientes. A nivel de estas células del intestino delgado, vamos a encontrar a las glándulas del Lieberkühn. Bien, estas glándulas del Lieberkühn van a estar sobre todo en lo que viene a ser la cripta del Lieberkühn, porque ayudan. Aquí está la cripta del Lieberkühn, chicos. Se me va el mouse. Ayudan liberando una serie de enzimas intestinales, las últimas que se encargan de degradar ese alimento para ahora sí convertirlos en nutrientes. Bien, entonces tenemos a la capa mucosa con la gran cantidad de pliegues, con las células con microvellosidades, bien, y con las glándulas del Lieberkühn, las que liberan enzimas intestinales. Debajo de la capa mucosa encontramos nuevamente a la submucosa, y esta submucosa va a apoyar a la capa mucosa, va a apoyar en lo que es la liberación del mucus para que a nivel de la primera porción de intestino delgado, el llamado duodeno, bien, ese alimento que viene ácido no derrita, no degrade completamente las paredes intestinales. Pero en el caso del ilion y el yeyuno, bien, este mucus permite que el alimento pase más rápidamente, no se quede estancado y genere problemas de estreñimiento. Lo hace gracias a la presencia de las glándulas de Brunner, las cuales liberan gran cantidad de mucus. En esta capa submucosa vamos a encontrar nuevamente vasos sanguíneos y nervios. Cuando una persona tiene dolores intestinales, bien, se debe a que, en primer lugar, tu páncreas ya no está funcionando bien. Profe, ¿qué tiene que ver el páncreas? Ahorita lo vamos a explicar. El páncreas libera el bicarbonato de sodio, el cual neutraliza gran cantidad del ácido e impide que el intestino se queme. Pero cuando tu páncreas ya no funciona adecuadamente, ese ácido a veces no es suficiente contra el mucus. Al revés, el mucus no es suficiente contra el ácido y termina haciendo pequeñas perforaciones. Llega a nivel de la capa submucosa y empiezan los dolores por tener tejido nervioso expuesto.
Debajo de la submucosa tenemos a la muscular. Recordar que el intestino también realiza el movimiento peristáltico, ¿bien? Va a empezar a moverse por sí solo, ayudando, ¿bien? Facilitando que el alimento, ¿bien? Pase por todo el intestino, tanto el delgado como el grueso. Y por último, bien por la parte más externa tenemos a la capa serosa. Y repito, la capa serosa siempre está formada por tejido conectivo laxo y vasos sanguíneos. Bien, ok. Todos tenemos parásitos. Depende a qué parásito te refieres. No es normal y no todos lo tenemos desarrollados. Tenemos bacterias, tenemos algunos polizontes, por así decirlo, que vienen en el alimento, pero desarrollar parásitos ya es otra cosa. Tener una infestación de nematodos, por ejemplo, ya es un tema de descuido propio. Y se nota, porque estos rápidamente te hacen bajar de peso y como se incrementan a nivel intestinal, bien, te hacen panzón. Estás flaco, pero panzón. Bien, y ahí ya tienes que acudir al médico. La presencia de parásitos no es común y se nota en sangre. Bien, recordar que los eosinófilos y los basófilos van a estar altos cuando hay presencia de parásitos. Bien, entonces chicos, les mencionaba, repitiendo nuevamente, que a nivel de intestino delgado vamos a presentar las cuatro capas. La capa mucosa, aquí le han puesto muscular de la mucosa, no, bueno, no está señalado. Esta es la capa mucosa, bien, solamente hasta aquí, en la cual vamos a encontrar la formación de los pliegues que aumentan el área. Luego tenemos a la submucosa, bien, con las glándulas de Brunner, la presencia de vasos sanguíneos, la presencia de tejido nervioso. Luego nos encontramos con la capa muscular, bien, aquí están las fibras musculares. Y finalmente con la capa serosa, bien, acá debe ser serosa. Bueno, túnica serosa la han puesto por acá. La que tiene tejido conectivo laxo y también presencia de vasos sanguíneos. En estos pliegues que se están formando en la capa mucosa, aquí está la cripta del Lieberkühn, bien con las células del Lieberkühn, las que se encargan de liberar enzimas. Aquí vamos a encontrar, perdón, las glándulas del Lieberkühn. Vamos a encontrar a las células con microvellosidades, las cuales permiten absorber los nutrientes y aumentan el área gracias a las microvellosidades de manera superficial. Encontramos las células en copa, las que secretan el mucus que va a proteger, bien, a la capa mucosa, las células endocrinas o enteroendocrinas, las que segregan hormonas. Estas hormonas van a permitir que el sistema digestivo trabaje de manera regulada. Bien, en una diapositiva lo vamos a explicar. Células regenerativas o células madre que van a permitir mantener y regenerar en caso de pérdida, en caso de quemaduras de las células. Y bueno, las células de Panet, que son básicamente las que secretan las enzimas, que tienen la capacidad de fagocitar. Bien, la cripta del Lieberkühn con las glándulas de Lieberkühn. Bien. Entonces, el alimento llegó a la primera porción del intestino delgado, el llamado duodeno. En el duodeno se encontró con todo esto, ¿bien? Y no solo eso, a nivel de duodeno va a estar la presencia de las glándulas anexas. Bien, aquí van a entender cómo es que trabaja lo que me estaban preguntando en rumiantes. A nivel de duodeno, bien, aquí está el estómago, acá está el duodeno, la válvula pilórica. En esta porción encontramos un orificio conocido como la ampolla de Vater. En este orificio se conecta el conducto que viene tanto del hígado como el conducto que viene de la zona del páncreas. Empezamos con el hígado. El hígado es una glándula bastante voluminosa, bien, está formado por dos lóbulos, los lóbulos hepáticos, y presenta gran cantidad de conductos hepáticos. Estos conductos hepáticos bien se juntan entre sí cuando salen del hígado y forman, este no es colédoco, forman el conducto hepático común. El conducto hepático común sube por el conducto cístico y se conecta con la vesícula biliar. Bien, entonces a nivel de hígado se produce y se libera la bilis. La bilis se va a ir acumulando poco a poco en la vesícula biliar. Cuando llega el alimento a nivel de duodeno, hay presencia de grasas, tanto el hígado como la vesícula biliar van a liberar la bilis. Entonces sale por el conducto hepático común, sale por el conducto cístico y cuando ambos se juntan, ahí se forma el colédoco. Bien, repito, del hígado sale por el conducto hepático común,
de la vesícula biliar sale por el conducto cístico y cuando el hepático común y el cístico se juntan, ahí se forma el colédoco. Bien, el colédoco junto con el conducto de Wirsung, que es el que proviene del páncreas, ambos desembocan en la ampolla de Vater. Bien, aquí está la unión del colédoco junto con el de Wirsung. ¿Qué cosa es la bilis? La bilis está formado por 7 compuestos, principalmente agua, bien, sales biliares, la presencia de fosfolípidos, 2 pigmentos, a uno de ellos lo conocen por la canción, la bilirrubina y la bilibertina, y el colesterol, perdón, eran 6, y el colesterol, bien. La bilis no degrada lípidos, chicos. Mucho cuidado. No se encarga de degradar lípidos. De eso se encarga el páncreas. La bilis lo que hace es emulsificar los lípidos. Profe, ¿qué es eso? Es algo similar a lo que hacen tus lavavajillas, tu sapolio, bien tu ayudín. Cuando tienes grasas, estas grasas están muy pegadas, estas grasas están adheridas, por ejemplo, al plato, le agregas esta sustancia y empiezan a emulsificarse. Esta gotita de lípido, gracias a la acción de las sales biliares, se van a convertir en lípidos más pequeños y están rodeados, ¿bien? De estas sustancias que impiden que se vuelvan a juntar, que impiden que se peguen a superficies. Por eso que cuando tú lavas tu vajilla, bien todas esas grasas quedan emulsificadas, le pasas agua y sale, ya no está pegado. Entonces, el hígado hace lo mismo. Hace que el lípido bien se emulsifique, forme pequeñas pelotitas y estas pelotitas ya no se encuentren pegadas con el resto, ya se puedan degradar más fácilmente. Cuando tu hígado trabaja mal, cuando tu vesícula ya no produce la suficiente cantidad, mejor dicho, cuando ya no almacena la suficiente cantidad de bilis, bien, la vesícula no produce, o simplemente te extirparon la vesícula por temas de cálculos y tú consumes exceso de grasas, estas grasas se empiezan a pegar a las paredes intestinales. No hay suficiente bilis y vas a empezar a tener problemas, dolores abdominales, diarreas. Bien, porque estas grasas están empezando a taponar, bien, todas las microvellosidades y generando problemas intestinales. Por eso, chicos, cuidar bastante el hígado si les encanta tanto las frituras, comerlas bien de forma regular, de forma normal. Si ya tienes problemas hepáticos, disminuye tu consumo de grasas, sí o sí. Por otro lado, tenemos al páncreas. Bien. Causa del dolor de la vesícula es por exceso de grasa. La vesícula no te va a doler, te va a doler el intestino. Bien, porque está taponeando. Se generan pequeños atoros. La vesícula te duele cuando tú tienes cálculos. Bien, cálculos a la vesícula. Profe, ¿por qué se dan? Cuando consumes demasiados productos carbonatados. Los carbonatos cálcicos, los carbonatos de magnesio, tienden a formar piedritas que se van a ir acumulando. Recordar que el hígado se encarga de detoxificar la sangre y esos carbonatos pueden estar ahí y los va a enviar a la vesícula. Se van a formar pequeñas piedras, genera inflamación, te la tienen que sacar. ¿Bien? Entonces, mucho cuidado con las sustancias carbonatadas. Profe, ¿cuál? Gaseosas. Bien, las gaseosas en exceso, sobre todo. Ok, entonces, por otro lado tenemos al páncreas. Bien, el páncreas con su conducto de Wilson. El páncreas, recordar que es una glándula de tipo mixta, porque va a presentar tanto zonas que producen la parte endocrina, bien, que van hacia sangre, los llamados islotes de Langerhans, como también zonas exocrinas que van a secretar, por un lado, enzimas digestivas, ¿bien? El páncreas ayuda a degradar proteínas, a degradar lípidos, a degradar azúcares, pero también el páncreas libera bicarbonato de sodio. ¿Bien? Este bicarbonato de sodio es el que neutraliza el pH ácido. Por ejemplo, cuando tú has tenido acidez o quemazón estomacal, a ti te han dado una sal de Andros, bueno, era en mi época, ahora no sé cuáles serán. Estas sales son bicarbonato de sodio. Tú lo ingieres, el bicarbonato de sodio es tan básico que junto con el ácido se neutralizan a un pH neutro, bien, para evitar que te siga quemando el estómago. El páncreas, señores, es mucho más importante que el hígado. Si una persona tiene cáncer de páncreas o le extirpan el páncreas, créanme que su dieta y su estilo de vida va a cambiar para siempre. Ya no puedes degradar grasas fácilmente. Por más bilis que tengas, se emulsifican, pero no se degradan. Ya te cuesta degradar azúcares, te cuesta degradar proteínas porque el páncreas ayuda en todo eso.
Consumes demasiado, ¿qué va a pasar? No hay bicarbonato de sodio, te va a empezar a dar ardor, acidez estomacal, te van a mandar alimentos más básicos, no tan ácidos, para que ayuden a neutralizar el estómago. Y sobre todo con las hormonas. A nivel de los islotes de Langerhans vamos a encontrar tres tipos de células: las células alfa, las células beta, las células delta. Las alfas producen la hormona conocida como glucagón. Y el glucagón, lo voy a colocar aquí de rojito, se encarga, bien, cuando tú tienes bajos niveles de azúcar, no has comido adecuadamente, coge tus reservas de glucógeno y las convierte en glucosa, bien, para que puedas mantenerte con energía. Por otro lado, las células beta liberan insulina, lo coloco de azul. La insulina, cuando está en sangre, detecta bien a la glucosa que está en exceso y lo manda a reserva, lo convierte en glucógeno. Imagínate que ya no tienes páncreas, ya no tienes glucagón, no tienes insulina, tienes que estar inyectándote, uno para que no se te suba el azúcar en sangre y otro que te vas a sentir débil rápidamente porque ya lo tienes en reserva y no lo puedes convertir a glucosa. Bien, glucagón no recuerdo si lo inyectan o simplemente ahí lo vas a tener. Por otro lado tenemos a las células delta con la llamada somatostatina. ¿Qué hace la somatostatina? Cuando las alfa produjeron bastante glucagón, ya no necesitamos más somatostatina, ahí nomás, deja de trabajar. Cuando las beta produjeron bastante insulina, ya no necesitamos más, la somatostatina también inhibe. Bien, la somatostatina es una hormona inhibidora y cuando ya cumplió su trabajo, se inhibe a sí misma, bien, para que deje de trabajar. No, hay cánceres que van a salir directamente en sangre, se detecta células cancerígenas por la presencia de anticuerpos. Hay otros, aparte de la biopsia, también hay otros análisis, bueno, más que todo sanguíneos, análisis de orina, ¿bien? Hay un montón de tipos de cánceres, señores. Cuando lleguen el tema de cánceres que van a áreas médicas, áreas de la salud, por ejemplo, dicen cáncer hepático. Hay como 25 tipos de cáncer hepático, porque el cáncer es un daño, es una mutación celular. Y ustedes ya conocen que la mutación puede ser en cualquier sentido y de cualquier célula que esté a nivel del hígado. Células que producen bilis, células que conducen la bilis, células, etcétera. ¿Bien? Entonces, para cada uno de ellos hay distintas formas de detectarlo. ¿Ok? Bien, chicos. Entonces, el páncreas libera estas sustancias hacia las cavidades, las enzimas digestivas pancreáticas, la lipasa pancreática, bien, todas ellas, y también la solución acuosa que se encarga de neutralizar el bicarbonato de sodio. Y hacia sangre, bien, gracias a los islotes de Langerhans, el glucagón, la insulina y la somatostatina. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda sobre las glándulas? ¿Todo bien? ¿Todo claro hasta acá, chicos? Bien, no quiero que se pierdan. Esto sí o sí te va a venir en tu siguiente examen. Ok. Entonces, a nivel de intestinos, bien, intestino delgado, ahí se va a dar todo lo que son los procesos de absorción. Gracias a las microvellosidades, van a enviar todo ese alimento directamente a sangre, bien. Pero aquí va a interactuar un último sistema, antes que pase a sangre, el llamado sistema linfático. Siempre está presente, bien, ténganlo en cuenta. Profe, ¿qué es el sistema linfático? Revisa que lo que esté ingresando realmente sean nutrientes, porque a veces pueden atravesar bacterias, pueden atravesar virus que vienen presentes en los alimentos. Entonces el sistema linfático como que le da un control, como por ejemplo cuando vas a venir así del extranjero, te vas al extranjero, los controles que te hacen en el aeropuerto, bien, serían de manera similar al sistema linfático. Una vez que ya pasaron todos, van a sangre, no hay ningún problema. Y ya en sangre se distribuye por todo el cuerpo. Ahora sí, chicos, hormonas gastrointestinales, las hormonas que van a actuar. Mencionamos a la gastrina, bien, producidas por las células G que se encuentran en las paredes estomacales. Van a liberar, bien, a esta gastrina que estimula a las células parietales para que liberen ácido clorhídrico. Bien, para los que no recuerdan, algo rapidito, aquí. Las células G liberando la gastrina, bien, en la parte de abajo. Y esta gastrina que está en sangre estimula las parietales para que liberen ácido clorhídrico.
Luego tenemos a la secretina, bien, a nivel intestinal. Estimula al páncreas. Cuando llega el quimo, bien, llega a nivel del duodeno, la secretina se libera para que el páncreas libere bicarbonato y neutralice ese pH ácido, para que no esté quemando al intestino. Bien, ese alimento una vez que llega al duodeno tiene que detenerse un rato para que las enzimas empiecen a trabajar y recién ahí puedan absorberse. Entonces la secretina ayuda a liberar bicarbonato, la colecistoquinona, bueno, o colecistoquinina, perdón, estimula al páncreas para que también libere las enzimas y también al hígado, a la vesícula biliar junto al hígado para que liberen la bilis. Aquí entra la llamada GIP, lo pueden encontrar con este nombre de GIP, bien, el péptido inhibidor gástrico, el que inhibe la liberación del ácido gástrico e inhibe el movimiento peristáltico. Cuando el alimento llegó al duodeno, inhibe a que el estómago, bien, deje de moverse y deje de liberar ácidos. Tenemos alimento, vamos a trabajarlo un rato. Una vez que termina de trabajar ese alimento, recién ahí el GIP deja de liberarse y el estómago vuelve a mandar otra porción. Bien, por eso que repito que el estómago envía el alimento por partes para que tú solamente tengas que comer 3 veces al día, no estés todo el día con hambre. Bien, ese alimento va pasando, se detiene un rato en el duodeno, ya que se inhibe los movimientos peristálticos del estómago y empiezan a trabajar todas las hormonas desde aquí, la secretina y la colecistoquinona. Bien, estimulando el bicarbonato, neutraliza el pH y la colecistoquinina, perdón, para que liberen las enzimas pancreáticas y la bilis, bien, de la vesícula biliar y del hígado. Atentos a este cuadro, chicos. Entonces, a nivel de boca, bien, cuando estamos masticando, nosotros vamos a degradar, bien, azúcares, únicamente azúcares a nivel de boca. Por más carne que mastiques en la boca, no vas a conseguir nutrientes, bien. Esto, chicos, dejarlo claro porque lo he repetido toda la clase. La idea es convertir los alimentos en nutrientes, bien. Profe, ¿cuáles son los nutrientes? Las formas básicas de todos. Hablamos de monosacáridos, hablamos de aminoácidos, bien, la forma básica, los lípidos se convierten en ácidos grasos y alcoholes, o glicerol básicamente, y los ácidos nucleicos, los ADN que nosotros consumimos, tienen que ir a las formas básicas. La pentosa, el grupo fosfato, bien, la parte fosfatada, y la base nitrogenada. Bien, entonces, esto recién se considera nutrientes, la forma básica que nuestro cuerpo puede aprovechar. Los alimentos tenemos que degradarlos hasta esta forma. Si no llegan a esa forma, nos van a causar problemas. Por ejemplo, cuando nosotros no podemos degradar lactosa, se queda como disacárido, no llega a monosacárido. Estamos con problemas de gases, con problemas de diarrea, nos sentimos mal. Bien. Entonces, ahora sí, a nivel de boca, se empiezan a degradar los glúcidos, ¿bien? El 10% pasa a la forma de maltosa, pero la maltosa no es un monosacárido, es un disacárido. El resto sigue bajo la forma de polisacáridos. ¿Quién actúa? La amilasa salival, también conocida como la tialina, ¿bien? Con la forma de flechita, chicos, voy a poner a las enzimas. El alimento de la boca pasa al estómago. El estómago solamente degrada la parte proteica. Aquí interviene el pepsinógeno, el cual cuando se activa gracias al ácido clorhídrico, no, gracias a la acidez que genera el ácido clorhídrico, se convierte en pepsina, bien que tiene la forma activa y degrada las proteínas en polipéptidos. Todavía no lo podemos absorber, todavía son cadenas cortas, pero siguen siendo cadenas, bien, de polipéptidos. Llega al duodeno, bien, en el duodeno trabajan todos ellos. ¿El hígado libera la bilis? ¿La bilis degrada la grasa? No, simplemente la emulsifica, bien, forma pequeñas bolitas. ¿Quién se encarga de degradar las grasas? El páncreas. El páncreas libera la amilasa pancreática, bien que degrada al almidón hasta la forma de disacáridos. Todavía no podemos absorberlos, son disacáridos. El páncreas libera la lipasa pancreática que degrada los lípidos en ácidos grasos y alcohol, que es un glicerol. Esto ya es un nutriente. Ya podemos absorber esto. Bien, esto ya es nutriente directamente. El páncreas libera la tripsina y la quimiotripsina, que convierten a los polipéptidos en péptidos. ¿Profe, esto se puede absorber? No.
El páncreas libera la carboxipeptidasa, la cual convierte a los péptidos en aminoácidos. Y estos aminoácidos ya se pueden absorber, ya son aminoácidos, ya están aquí. ¿Sí? Ya tenemos A2. El páncreas libera a las nucleasas. Y estas nucleasas convierten los ácidos nucleicos, bien, ADN y ARN, en nucleótidos. Los nucleótidos todavía no son nutrientes, bien. ¿Quién da el último golpe a todo el proceso? El jugo intestinal, bien. Las glándulas del Lieberkühn que van a liberar toda esta serie de enzimas. Maltasa, sacarasa y lactasa. En otras palabras, disacaridasas. Bien, convierten los disacáridos en monosacáridos y esto ya es nutriente, ya puedes absorberlos. El jugo intestinal libera aminopeptidasas y convierte en los péptidos en aminoácidos y ya puedes, ¿dónde está el mouse? Ya puedes absorberlo. Y el jugo intestinal libera nucleotidasas, ¿bien? Las cuales van a convertir a los nucleótidos en las tres formas básicas. La base nitrogenada, la pentosa y el grupo fosfato. Bien, ahí lo he puesto como P. Entonces, chicos, recién bajo estas formas ya nuestro intestino, el ilion, el yeyuno, pueden absorberlo. ¿Quién da el último golpe a todo el proceso? El jugo intestinal. Bien, recordad que el páncreas va a dar el último golpe para las grasas, para la absorción de grasas. Profe, pero ahí veo que la carboxipeptidasa y las aminopeptidasas pueden convertir los péptidos en aminoácidos. ¿Por qué pasa eso? Recordar que los aminoácidos están formados por un grupo amino y un grupo carboxilo. Unas degradan por un lado y otras degradan por el otro. Bien, ambos van a trabajar formando aminoácidos. Chicos, mucho cuidado con este último. No confundir, a pesar de que los nombres se parecen, no confundir las nucleasas, que convierten el ácido nucleico en nucleótidos, con las nucleotidasas. Bien, provienen de estructuras diferentes, realizan trabajos diferentes y a veces les pueden poner un juego de palabras con ellas. Bien, nucleasas para ácidos nucleicos, nucleotidasas para nucleótidos. Bien, nucleótidos. Así de simple. ¿Alguna pregunta, chicos, por acá? ¿Alguna duda con esta parte? ¿Todo bien? Ok. Por último, bien, llega todo eso al intestino grueso y recuerda que a nivel de intestino grueso vamos a tener la presencia de un ciego con el apéndice. Aquí está nuestro pequeño órgano. Nosotros ingerimos también sustancias vegetales, sobre todo sustancias vegetales bastante duras y compactas, como viene a ser el caso de las semillas, semillas de tomate, semillas de pepino, de sandía, de lo que quieras. En ese apéndice hay presencia de bacterias que van a ayudar a degradar parcialmente, no las completan, no están bien adaptadas a eso, bien, parcialmente estas semillas, esta celulosa para que podamos absorber y aprovechar algo. Cuando tú tienes un exceso de consumo de estas estructuras bastante duras, el apéndice se va a ir acumulando y en algunos casos se llega a inflamar fuertemente, dándote casos de apendicitis. Bien, cuando el apéndice llega a cierto límite en el cual hay riesgo de que reviente, te tienen que operar para retirarlo. ¿Por qué, profe? Porque si el apéndice revienta, va a liberar todas esas bacterias en la cavidad abdominal, generándote un problema conocido como peritonitis. Bien, entonces te retiran el apéndice y ya se fue el riesgo. Profe, pero si no tengo apéndices, ¿qué problemas puedo desarrollar? No son tan graves, pero sí llaman la atención. Bien, uno es que ya el consumo de semillas va a salir por las heces. Bien, lo vas a poder visualizar, te aviso. Y otro es que el apéndice, esas bacterias también ayudan a controlar a otras bacterias. También es parte del sistema inmune. Bien, a nivel del intestino grueso vamos a encontrar una serie de zonas con bacterias, el apéndice y el colon transverso. Entonces llegan los restos del alimento, los desechos básicamente, suben por el colon ascendente, el que está por el lado derecho, pasan por el colon transverso, el que está justo entre la parte pulmonar y la parte abdominal. Bien, a veces cuando te duele el estómago, te sientes hinchado, no es el estómago, es el colon que está inflamado, bien, está hinchado por los gases. Aquí encontramos una presencia de bacterias, bien, bacterias del tipo coliformes, E. coli, Escherichia coli.
Estas bacterias nos ayudan brindándonos ciertas vitaminas, la vitamina K principalmente, producen muy poco de la 12, la cual ayuda en los procesos de coagulación. No solo eso, estas coliformes impiden que otras bacterias se asienten en dicha zona. Y si estas coliformes no estuviesen presentes, podemos tener otros problemas de infección. Cuando ustedes consumen antibióticos, háganlo con las dosis adecuadas, háganlo con bastante cuidado. Si te mandaron de 400, toma de 400, no te pidas una de 1000, porque esos antibióticos van a llegar a través del colon, a través de sangre, atacar a las bacterias. Y cuando tenemos déficit de coliformes, empezamos con problemas. Primero, falta de vitamina K, problemas de hemorragias internas. Vamos a tener problemas de diarreas. Pero yo con diarreas bajo de peso, sí, vas a bajar de peso, vas a perder gran cantidad de agua, porque el intestino grueso se encarga de absorber agua, pero vas a perder gran cantidad de coliformes, las cuales poco a poco van a ir alterando tu flora bacteriana, flora intestinal, o que ahora se le conoce como la microbiota. ¿Bien? Palabrita nueva, chicos, se los anoto. La flora bacteriana, la flora intestinal o la microbiota. Bien, es muy importante mantener una microbiota saludable y para eso nosotros consumimos cierto tipo de alimentos, como vienen a ser los prebióticos y probióticos, que vienen sobre todo en los yogures. Bien, ayudan a que esas coliformes estén sanas y contentas en esta zona. En el colon descendente se terminan formando las heces, bien, la absorción de agua no es al 100% y es por eso que las heces adquieren una consistencia medio pastosa, bien. Estas heces se acumulan a nivel de colon y finalmente salen por el recto. Bien, a nivel del recto, chicos, no hay heces, están a nivel de colon. Cuando una persona sufre estreñimiento, estas heces pueden empezar a malograr toda esta zona y aquí se producen los problemas de cáncer de colon, bien, porque las células van a estar en putrefacción. Entonces, chicos, resumiendo todo, ¿bien? Esta parte, bueno, esta parte ya la vimos, lo que es la ingestión, la deglución, el paso por el estómago. Me importa más esta segunda imagen, ¿bien? Aquí hay un mejor resumen. Ingerimos los alimentos. A nivel de boca, ¿quién actúa? La amilasa salival. El alimento pasa del esófago hacia el estómago. Se liberan los jugos gástricos, ¿bien? La pepsina, el ácido clorhídrico, y luego pasa al duodeno. A nivel de duodeno va a estar conectado junto con la vesícula biliar, que junto con el hígado liberan la bilis, y el páncreas que libera las enzimas pancreáticas y el bicarbonato para neutralizar. Aquí empiezan las primeras absorciones. Absorbemos hierro, calcio, magnesio, altamente importante a nivel de sangre, bien, para las funciones de nuestro cuerpo. En el nivel de yeyuno, chicos, vamos a absorber monosacáridos, bien, los azúcares, vitaminas hidrosolubles, las que puedes tomar con agua, bien, tus pastillas de complejo B, tus pastillas de vitamina C que disuelves en agua y sale efervescente. Bien, acuérdate eso. Las hidrosolubles son las B y C. Las liposolubles, las que quedan. Bien, así de simple. Absorbemos ácido fólico y los péptidos digeridos, bien, básicamente los aminoácidos, bien, los que nos permiten formar proteínas. A nivel de ilion, chicos, absorbemos las vitaminas liposolubles. Bien, el ilion siempre se relaciona con las grasas. Las liposolubles, que vienen a ser queda, grasas, colesterol, las sales biliares y la vitamina B12, siempre y cuando haya sido marcado en el estómago, bien, por el factor intrínseco de Castle. Si el factor intrínseco de Castle no marca la vitamina B12, no lo absorbe, no lo detecta y tenemos déficit de vitamina B12. Aquí también se absorben los pigmentos, la bilirrubina, la biliverdina. Cuando una persona detecta una coloración extraña en sus heces, una composición bastante grasosa, es porque tiene problemas a nivel de hilio, ¿bien? No absorbe adecuadamente las grasas. Luego pasamos al colon, reabsorción de sodio-potasio, algo básico, vitamina K por parte de las bacterias para evitar problemas de hemorragias y grandes cantidades de agua, lo que finalmente le brinda una textura medio pastosa a lo que vienen a ser las heces. Bien, finalmente sale todo del cuerpo a través del recto y por el ano. Bien, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro? ¿Todo bien? Bien.
Esta parte de vitaminas voy a mencionarles levemente, ya en la siguiente clase lo completamos, chicos. Recordar, en las vitaminas, bien, vamos a tener de dos tipos, las hidrosolubles, que vienen a ser las B y la C, y las liposolubles, que son las que quedan, bien, vitamina K, la vitamina E, la D y la A. Recordar que las vitaminas vienen a ser pequeños compuestos moleculares diferentes, todos ellos entre sí, no son similares como las proteínas que tienen estructuras de aminoácidos, son bastante, mejor dicho, son poco resistentes a las temperaturas. Cambios en temperaturas, por ejemplo, cuando hierves el alimento en exceso, van a alterarlo bastante fácil. Son termolábiles, se les considera. El consumo de vitaminas, chicos, no aporta energía, no aporta calorías, no te va a engordar. Es necesario en ciertos niveles, en ciertas dosis, a excepción de las hidrosolubles, ¿bien? Que puedes consumir lo normal, tu cuerpo elimina si tienen exceso, y no se pueden reemplazar entre sí. No porque consuma vitamina B6 voy a tener dos veces vitamina B3. No tiene nada que ver, ¿bien? No se reemplazan entre sí. Las vitaminas también reciben otros nombres de acuerdo a la acción que tienen. Por ejemplo, la vitamina A se le conoce como el retinol porque actúa a nivel de retina, evitando, por ejemplo, la resequedad en los ojos, la conocida ser oftalmia, y también las infecciones a nivel de piel. La vitamina D, colecalciferol, ya que permite la captación de calcio. Bien. La vitamina E, el tocoferol, que en ratones produce esterilidad, y la vitamina K, importante para evitar la aparición de hemorragias. Es una vitamina coaguladora. Bien, en la cascada de coagulación se requiere vitamina K y calcio. Bien, chicos, el tiempo nos ha ganado. Bien, la siguiente clase completo toda la tabla de vitaminas y continuamos con las clases normales. Les dejo aquí la serie de la solución de la semana 6 y esto sería, bueno, todo conmigo. Muchas gracias, chicos, por participar, por atender. Estudien bastante, cuídense del COVID. Bien, nos vemos la siguiente semana, chicos. Cuídense. Chao, chao.